Él es Jaime, todo un macho alfa, entrenando, valiente y osado. Pero todo lo contrario cuando tiene que hablar en público. Su pobre corazón no puede resistir como si lo hace en el gimnasio. Su estómago se pone duro. La tensión aumenta a medida que las miradas de las personas se incrementan. Y es que el pánico escénico tiene los mismos orígenes que una situación real de peligro, como por ejemplo estar en el África y encontrarse de repente con un león. ¡Corre, Jaime, corre! El cerebro activa sus mecanismos de protección, empujando a Jaime a sobrevivir. El cerebro envía señales a los riñones, específicamente a las glándulas suprarrenales, para producir hormonas y dispararlos a todo el cuerpo, acelerando al máximo el corazón, estimulando los pulmones. Una experiencia definitivamente nada agradable. Pero ¿por qué esta sensación también la vivimos cuando hablamos en público? Ah, me olvidaba, Jaime tiene otra presentación. Bienvenidos a Coach en Línea, donde cuestionamos lo que creemos saber y exploramos el poder transformador de desaprender lo aprendido. En cada episodio nos adentraremos en historias, ideas y experiencias que nos invitan a soltar viejas creencias. Así que ajusta tus auriculares, relájate y prepárate para desafiar lo establecido. ¡Comencemos! La comunicación no es solo hablar, es conectar. Y en un mundo lleno de distracciones, saber comunicarte de manera auténtica puede marcar la diferencia entre ser escuchado o simplemente pasar desapercibido. Bienvenidos a Coach en Línea. Como siempre, estamos emocionados de acompañarte en este espacio diseñado para reflexionar y crecer juntos. Hoy tenemos un episodio especial sobre un tema que nos toca a todos, sin importar nuestra profesión o en nuestro rol de vida, la oratoria y la importancia de la comunicación efectiva, tanto verbal como no verbal. Quiero que ustedes piensen un momento en cómo te comunicas. Más allá de las palabras, ¿eres consciente de lo que expresas con tu tono, tus gestos o incluso tu postura? Hoy queremos explorar este fascinante tema con nuestro invitado especial, Oliver Rodríguez. Es periodista de profesión, corresponsal internacional, coach de oratoria. Y también nos acompaña, ya todos lo conocen, es parte de Coach en Línea, Darío Ramos, que en cada episodio nos aporta una perspectiva única. Oliver, bienvenidos a Coach en Línea. Estamos encantados de tenerte aquí, pero quiero empezar con lo básico. ¿Qué es para ti la oratoria y por qué crees que es tan importante en nuestra vida diaria? Bueno, un gusto saludarlos y bueno, ser parte de esta edición. Hablar de oratoria, bueno, es algo sumamente importante hoy en día para mí la oratoria y bueno, es un concepto que lo hemos mantenido hasta la actualidad. Dicen que es el arte, ¿no? El arte de hablar en público. Yo me atrevo un poco a ir más allá y más que el arte de hablar, puedo sustituir la palabra hablar por el arte de comunicar. Comunicamos desde distintas maneras, de distintas formas, incluso nuestra gestualidad habla por sí sola. Seguramente le colocamos a este video. Yo estoy hablando y seguramente mi gestualidad, lo que hago con el rostro, lo que hago con las manos va de igual manera a comunicar. Entonces es sumamente importante que veamos la oratoria como el arte de comunicarnos y sobre todo el arte de conectar con una audiencia. Y sí, es sumamente muy relevante en la actualidad. Gracias por invitarme. Gracias, Oliver, por estar acá. Para mí es un gusto y un placer tenerte. Bueno, hemos sido compañeros, justo he hecho un cursito junto con Oliver. Ahí lo conocí, tuve el agrado de conocerlo. Y bueno, la idea era que estuviéramos hablando un poquito de esto de la comunicación tanto verbal y no verbal, para que la gente entienda que no solamente nos comunicamos hablando, sino también nos comunicamos, como bien dijo Oliver, con las posturas, con la forma de los gestos personales, la forma de mover las manos, y la importancia que tiene el conocer eso, tanto como para hablar en público, como también en la vida diaria, ¿no? Para mí lo importante de la comunicación no solamente es, dice un estudio dentro de lo que es el coaching, el 90% o el 80% de la comunicación no es verbal, sino no verbal. Es la comunicación que hacemos con los gestos, con el cuerpo, con el habla, con las manos, mejor dicho. Y lo demás sí, es la parte verbal.
la importancia de esto es rescatarlo y bueno, hablar de eso y bueno, aquí tenemos un especialista que se dedica a esto, ¿no? Sí, Exacto. aquí. Exacto. Mencionaste que la oratoria no solo es para quienes pueden hablar en público, entendemos eso, pero ¿cómo influye una buena comunicación en contextos sociales cotidianos, como en reuniones, entrevistas o incluso relaciones personales? Influye muchísimo, porque incluso va, lo decía también hace unos minutos Darío, con el tema del que no solo comunicamos con el lenguaje verbal, ¿no? Y también yo les decía al inicio, el lenguaje corporal cobra sumamente importancia, pero hay otro tipo de lenguaje que es el lenguaje paraverbal que también comunica un montón y que a veces lo utilizamos en lo cotidiano y las personas en general no lo concientizan y por eso hay malentendidos, por eso hay personas que cuando van a pedir algo, ¿no? Frente a un grupo de personas, en lo laboral, en la parte, digamos, estudiantil, en un contexto universitario, se malinterpreta la situación. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de hacer intención o énfasis en alguna palabra que quizás no lo llevaba. Entonces a veces se tiende a tergiversar un poco lo que estoy informando, lo que estoy tratando de comunicar, simplemente por hacer intención o hacerle un énfasis, que es ese impulso o esa fuerza vocal a una palabra que quizás no debería llevarla. Por eso, entonces, a veces se torna la comunicación allí con ruido. Al mismo tiempo, podemos ver que esto va mucho con el tema de cuando tenemos ese tono irónico para comunicar algo. La ironía va mucho por esa parte, por el hacer cierta intención o darle cierto énfasis a una palabra, el doble sentido. Entonces, cuando marcamos ese tipo de situaciones a nivel paraverbal, hace que la comunicación, por supuesto, no sea fluida y haya y se exista un ruido en la comunicación. Entonces es sumamente importante, sobre todo cuando estamos hablando de líderes empresariales, de personas que están al frente de un grupo o un equipo, ¿no? Que tienen que coordinar y que la comunicación debe ser lo más certera posible, lo más auténtica, que conecte, que se entienda lo que quiero decir y que no haya espacio para malentendidos. Eso es sumamente importante. Entonces, ¿cómo evalúo lo que estoy haciendo? Por eso yo, por ejemplo, a mis alumnos les pido en la mayoría de los casos que puedan grabarse, que cuando envían, quienes nos están escuchando en este episodio, cuando envíen una nota de voz, un audio WhatsApp, que sé que a veces hay personas que les da terror escucharse, que no les gusta, pero hagan ese ejercicio y vean qué palabras estamos dándole más fuerza, cuál es esa palabra que recobra más intención, que recobra más énfasis y veamos si le estamos colocando ese énfasis en su debido momento para que comunique lo que yo quiero expresar. Entonces, a veces un poco de análisis propio, de ver qué estamos haciendo cuando marcamos cada una de las palabras que decimos y no solamente eso, no es lo que decimos, es el cómo lo estamos diciendo. Pues, ¿eso vendría a ser también como las famosas muletillas? ¿O eso es aparte? No, eso es aparte. Esta parte, digamos, el tema del paraverbal va mucho con lo que es todo el componente de la voz. ¿Qué es lo paraverbal? Lo paraverbal es el volumen de la voz, la intensidad de la voz, los matices que logro darle a la voz para que mi voz tenga color, para que conecte. Es también esa intención. La intención no es más que el manejo de las emociones, de los sentimientos, incluso de las sensaciones cuando digo una palabra para poder comunicar y expresarla. Y además de eso, es todo lo que conlleva, digamos, a la fuerza vocal, ¿no? Entonces, ahora las muletillas ya es un vicio del lenguaje que también es uno de los errores comunes a la hora de improvisar, a la hora de hablar en público, que se modera, digamos, pero no tiene nada que ver, digamos, con lo que es el tema del componente de la voz. Va un tema por lo verbal, es una palabra que uso para llenar un espacio, para tener una especie de muletas, digamos, y ayudarme a caminar en ese transitar de la estructura del discurso, pero al final esas muletillas terminan ensuciando ese discurso, siempre y cuando sean reiterativas, se existan en pocos periodos de tiempo cercanos, ¿no? Entonces allí ya es preocupante el tema de las muletillas. Pero, digamos, el carácter paraverbal dice muchísimo, ¿no? Sobre todo
y cómo estoy expresando las palabras. Y a eso me refería justamente cuando decía que a veces se malinterpreta algo porque el simple sentido de que mi jefe o la persona que está a cargo del equipo o quien se está comunicando en el día a día, mi compañero de estudio, mi compañero de clases, me dijo algo que yo malinterpreté porque le dio un tono, hablamos acá ya del componente de la voz, le dio un matiz diferente, le dio una intención distinta, le dio un énfasis a una palabra que hizo que yo malinterpretara y no lograra, digamos, obtener esa información que requería. Ah, importante entonces tener esto como que hincapié de eso, ¿no? Escucharnos, grabarnos y ver también cómo también nos referimos, si es que tenemos algunos gestos, mejorarlos y sobre todo también esos de los énfasis que se le pueda dar en cada palabra. Así es, así es. Ujú. De hecho, porque es Ok. importante, y disculpen que les interrumpa No, un sigue, no, minutito, sigue. porque esta parte del énfasis, de la intención y énfasis, nos puede cambiar, por ejemplo, una oración. Yo puedo decir una misma oración y tener 5 ideas distintas de esa misma oración. Entonces hay que tener cuidado porque cada una de esas ideas va a significar algo totalmente distinto. Entonces por eso hay que cuidar un poco la forma en la que decimos las cosas. Yo leía justamente, hay una frase, una cita, ¿no? que a mí me gusta mucho, que es de Maya Angelou. Ella era poeta estadounidense, escritora, y ella decía que las personas van a olvidar lo que hiciste, van a olvidar lo que dijiste, pero nunca van a olvidar cómo los hiciste sentir. Y en ese cómo va todo el componente y esa fuerza enriquecedora que tiene la voz, ¿no? ¿Cómo utilizo mi voz? Es una reflexión. Entiendo que trajo Oliver esto porque fíjate que esta la interpretación del énfasis que uno le pone, la intensidad, todo eso que él acaba de nombrar, es muy importante porque como él dice, nosotros sabemos como coach que uno interpreta lo que interpreta y el otro dice lo que dice, ¿sí? Y la manera de decir una cosa puede ser eh, tan perjudicial como buena, según el énfasis, el ímpetu que le ponga. Por ejemplo, él tomó el tema de los líderes, ¿no? Lo importante es que un líder sepa comunicarse de toda esta forma que estamos hablando, porque puede llegar a cambiar hasta el estado de ánimo. Ahí voy a la parte emocional de esto también, porque tiene su matiz emocional. Eh, a lo mejor el líder quiso comunicar de una forma amena, pero subió un poquito de voz, el tono de voz en una palabra que no la tenían que subir. Su gente, sus colaboradores creyeron que era otra cosa, o por Así ahí es. hay veces que se muestran con cara de malo y no es que estén enojados. Para eso tenemos nosotros la herramienta de los coaches, para comunicarle a las personas que tienen que preguntar qué pasa, que la cosa a lo mejor no es con él, es su forma de hablar, su forma de interpretar, su forma de moverse en la vida. Para eso tenemos la herramienta de preguntarle a aquellas personas que nosotros creemos que está enojada o creemos que le pasa algo con nosotros, preguntarle en realidad qué es lo que me quiso decir o qué es lo que quiso interpretar con lo que dijo. Porque para mí es la base de la comunicación. Y esto también del WhatsApp, ¿no? Que por ahí se distorsiona todo, no solamente en un audio, sino también en la famosa escritura. Claro, más Capaz que todavía. sea, sí, capaz que sea algo que no tenga mucha relevancia y se equivocó en poner un emoji y se puede fundir todo. Por eso la importancia de esto, por eso quería tener esta conversación con vos, junto con Angie, para que la gente entienda que nosotros tenemos muchas herramientas, pero también comprender que a lo mejor la forma de hablar de la otra persona se puede distorsionar por muchas cosas. Y esto es lo que tomo de lo que trajiste vos. Y mucho también en la parte emocional, porque intervienen las emociones, intervienen siempre en la forma de hablar, en la forma de estar. Y bueno, es lo más importante que tenemos. Cuando hablamos de nuestras emociones también. ¿Sí? No solamente hablamos porque sí, sino hablamos de nuestras emociones o del estado de ánimo. Así que te agradezco por este aporte y bueno, eso es lo que quiero que se conozca en este capítulo para que la gente sepa que
hay muchas formas de comunicarse, para eso estamos convocados hoy día también. Así es. Exacto. Pero hablando de retos, porque hay muchas personas que sienten miedo de hablar en público o de expresarse. Y esos, ¿qué estrategias tú podrías recomendarnos para superar ese miedo y construir confianza al comunicarnos? Mira, una de las estrategias y que yo siempre resalto y que es algo que también hizo un antes y un después, y siempre lo digo también desde mi experiencia, desde lo que he vivido con el tema del hablar en público, que es algo que no he venido trabajando ayer, ni hace 5 años, ni hace 10 años, lo vengo trabajando casi desde la adolescencia, desde pequeño, porque yo también temía hablar en público, me daba nervios, no sabía un poco cómo controlar o gestionar ciertas emociones que de repente llegaban a mí a la hora de expresarme, y una de las cosas que descubrí en ese caminar fue la respiración. Yo, de hecho, mi primera sesión en la oratoria es la respiración, es precisamente eso, el conectar en cómo estamos respirando, si las personas, por ejemplo, que me están escuchando ahora, ustedes mismos, sienten cómo respiran. ¿Por qué? Porque en lo cotidiano respiramos siempre prácticamente en automático, es decir, no nos damos un momento para poder sentir cómo estamos respirando, qué estamos haciendo cuando respiramos, incluso a nivel físico. Cuando respiro, ¿qué ocurre? Se expande mi pecho, se expanden mis hombros, ¿qué estoy haciendo cuando estoy respirando? Estoy en una respiración torácica, comienzo, digamos, a precisar cuáles son los tipos de respiración que me pueden ayudar. Número uno, a conseguir ese punto de relajación clave para que yo pueda gestionar, digamos, el miedo y los nervios. Eso es el punto número uno. Entonces, ¿cómo estoy respirando? ¿Qué tipo de respiración estoy utilizando? No quiere decir que, por ejemplo, la respiración torácica esté mal, es la que hacemos todos los días, en lo cotidiano. La gente está de un lado a otro, con el estrés en pleno, y no se detiene en ningún momento a sentir cómo está respirando. Si hacemos respiración consciente, si cambiamos, digamos, ese chip de no, voy a respirar por respirar y hago mi respiración consciente. También internalizo lo que vendría siendo la respiración diafragmática, que es sumamente importante. Comienzo a sentir esa presión en vez de en los hombros y el pecho, acá en el área abdominal, en el diafragma, que para quienes no lo sepan, es un músculo que se ejercita como tal. Voy a poder llegar a ese punto de relajación. ¿Por qué creen que las personas que hacen meditación, que hacen yoga, utilizan la respiración? Es el principal vehículo para lograr el objetivo, porque los lleva precisamente a ese punto de relajación. ¿Y qué hace que ese punto de relajación logremos, digamos, precisar? El tema del gestionar nuestras emociones. Y sí, se gestionan. Y como les decía, desde mi experiencia, desde la respiración diafragmática, desde que yo descubrí este tipo de respiración, yo puedo gestionar incluso el temblor en las manos, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando, digamos, el nerviosismo, el miedo se proyecta desde distintas maneras en el cuerpo humano de cada uno de nosotros. Hay quienes tiemblan, otros sudan, sudoración excesiva. Entonces hay que sentarse y precisar y decir qué me ocurre, ¿no? Hacer ese autodiagnóstico que yo siempre también trato de hacer en mis sesiones con cada uno de mis alumnos personalizados, tener ese autodiagnóstico de primera mano y saber qué es lo que nos pasa, qué nos ocurre, y ver cómo podemos gestionar cada una de esas sensaciones, ¿no? Que vienen dándose a raíz de que estoy enfrentando a un público. Entonces, perfecto, esto es lo que me ocurre, ¿cómo lo gestiono? Comienzo a cambiar el chip de la respiración, comienzo a concientizar la respiración, me relajo y llego a ese punto de que cuando tengo al frente el temor, lo que me da miedo, allí puedo en todo el sentido de la palabra gestionar en mayúscula lo que me ocurre a nivel físico. Entonces puedo coordinar el tema de, digamos, el temblor en las manos, de la sudoración, siempre y cuando yo me encuentre en el punto de relajación. ¿Y cómo lo logro? Con la respiración diafragmática, haciendo ejercicios en donde yo active el diafragma previamente. Obvio, no se hace de la noche a la mañana, es un proceso. Por eso también siempre le digo a mis alumnos, hey, vemos este tema de la respiración, pero acá no queda, tienen que hacerlo digamos, en lo que prosigue durante un buen tiempo, durante todo el entrenamiento, después del entrenamiento incluso. Es decir, no se queden solamente con lo que les den en un taller de oratoria quizás, sino que también lo trasladen en el día a día para que puedan realmente gestionar esas emociones. Y como les decía, a mí me resultó, y yo
por ejemplo, impulso lo que enseño desde mi experiencia y sé que tiene resultados siempre y cuando la persona realmente lo concientice. Entonces hay un poder en el tema de la concientización. El tema, por ejemplo, de la oratoria es un tema mental también, se trabaja mucho la mentalidad. Entonces, si yo voy con prejuicios, si voy, digamos, saboteando mi propio, digamos, puesta en escena, ¿no? Y voy allí con ese saboteo extenso al 100%, no voy a lograr, por ejemplo, en ningún momento concientizar la respiración. Entonces es un tema de enfoque, de concentración, de práctica, de entrenamiento. Entonces no es que, entraron a un taller de oratoria, les di el tema de la respiración el primer día y ya no tienes miedo escénico, ya no tienes nerviosismo. No, es un proceso que se trabaja, que se entrena y que al final vas a tener ese resultado siempre y cuando lo hagas consciente. Respiración consciente es la clave para afrontar el miedo y los nervios. Claro, y una vez que empiezas con esa respiración sin darte cuenta, porque cuando también estudié neurooratoria, ya comienzas a respirar de esa manera y sin darte cuenta, o sea, lo vives y como tú tienes razón en decir, todo es práctica, pero está bien, puedes estudiar oratoria, pero si no lo practicas y no pierdes ese miedo escénico, me pasó a mí cuando recién empezábamos el programa que le decía a Darío, me chocaba Claro. un poco hablar y él me decía, no, tranqui, vamos a ir bien, y todo se va trabajando, ¿no? Sí, tal cual. Y de hecho es algo, y lo que podemos moderarlo. Y yo acá he nombrado varias veces la palabra gestión, ¿no? Gestionar, porque los nervios siempre van a estar, entonces es algo que no podemos batallar contra ellos, pero sí podemos controlarlos, sí podemos gestionarlo, siempre y cuando estemos relajados. Si entra una persona sabotea, imagínense el poder de la mente, si yo entro a un escenario y voy con ese pleno saboteo de que lo voy a hacer mal, de que yo siempre me equivoco, de que cada vez que hablo entra en las muletillas, de que se me va a ir la mente en blanco, de que otra vez me va a ocurrir, de que si veo a alguien que se sonrió, entonces está burlando de mí, entonces ya es un saboteo constante y ese tema mental va a hacer que en definitiva no me pueda concentrar y por supuesto nadie, absolutamente nadie se va a dar cuenta que está respirando. Ahora, si yo entro al escenario con ejercicios de respiraciones previos, si entro al escenario sintiendo cómo estoy respirando, sintiendo mi respiración, sintiendo, digamos, esa presión en el área abdominal, sintiendo lo que está ocurriendo en el momento, en el aquí y en la ahora, viendo cada una de las personas que está con nosotros, que está escuchando lo que estoy diciendo, mi reacción va a ser totalmente distinta y voy a poder gestionar todos esos elementos que hacen que me distraiga, que hace que caigan errores, que hace que, digamos, no pueda respirar correctamente. Entonces ya el camino es distinto, el camino es más llevadero y vas a tener muy buenos resultados. Pero, como les digo, no es de la noche a la mañana, siempre y cuando se concientice, lo vas a lograr. Claro, porque todo ha Lo lindo, cambiado, ahora ya es más tecnología, el tema de la comunicación ya es más virtual. Entonces, a veces la juventud o toda esta era está más en comunicación por WhatsApp y cuando tiene que enfrentar, hablar o exponer sus ideas, suele ahí que existe un choque que no saben cómo hablar, qué decir. Y entiendo lo del tema de la comunicación no verbal porque no se tratan, no logran comunicar lo que ellos necesitan decirlo, ¿no? Y es ahí donde va a entrar bastante todos los consejos que nos estás brindando. Así es, así es. Entonces son varios elementos, ¿no? Que se coordinan, varios elementos que se... Y a veces parece un poco imposible. Hay personas que dicen, Oliver, cuando están en mi entrenamiento, dicen, pero son varias cosas que tengo que gestionar. Claro, es que todo comienza desde esa gestión de la respiración, de esa gestión de los nervios, del miedo, para luego ir coordinando todo lo demás, que lo acabamos de nombrar, ¿no? Digamos, el lenguaje corporal que estoy haciendo con mis manos, que estoy haciendo, que estoy expresando con mi sonrisa, que estoy expresando, digamos, con mis emociones, con mi mirada, ¿no? También. Entonces, todo eso se va coordinando y cuando venimos a ver, yo siempre hago como una analogía con lo que son los directores de orquesta, ¿no? Siempre un director de orquesta está atento, ¿no? A lo que va ocurriendo con todos los instrumentos que participan, digamos, en puesta en escena. Entonces va liderando, va gestionando, va coordinando cada uno de ellos, los instrumentos de aire, de cuerda, en fin, ¿no? Tal cual ocurre un orador o una persona, un speaker que está frente a un grupo de personas. Entonces, estratégicamente se comunica. Entonces, ¿qué estoy
estoy haciendo con mis manos, qué estoy haciendo con mi mirada, qué estoy haciendo con mi sonrisa. Si quiero lograr, por supuesto, un resultado óptimo, lo hago. Ahora, si voy a comunicar sin ningún objetivo, si voy a comunicar, digamos, de la nada, si no tengo claro lo que voy a decir, no me interesa absolutamente nada, pero tampoco voy a impactar y tampoco voy a conectar con la audiencia. Mira, Oliver, acá te traigo esto de lo que vos estabas hablando, la importancia también de esta herramienta que está tan en auge, que es el mindfulness, ¿no? Que es el conectar la respiración en el presente, digamos, para todo esto, los ejercicios de oratoria, bueno, en sí de la vida, porque eso te ayuda a conectarte con el presente y aparte saber generar los miedos, esta famosa glosofobia, que es la palabra del miedo escénico, el pánico escénico, eh, que nos trae a veces. Y es como vos decís, es imposible no tener miedo. E inclusive los mejores oradores, se lo podés preguntar a Víctor Cooper, que es una persona que le pone mucho énfasis, mucha aptitud, como él dice en su discurso, pero siempre dice, es imposible no tener miedo porque él se gestiona desde ahí. Digamos. Cuando él sabe que tiene miedo, gestiona su respiración, pero él siempre dice que él tiene mucha aptitud más que otra cosa. Pero sí hay que saber gestionar los miedos, gestionar todo esto que nos Es pasa. así. Inclusive, sí, sí, decime, Oliver. Sí, Darío, no, y que de hecho te iba a decir que hace referencia a ese miedo escénico, al miedo a hablar en público, a lo que vendría siendo las personas que sufren de glosofobia, como tú lo acabas de decir, y que es más común, este miedo es más común que el miedo a la muerte, el miedo a las arañas, el miedo a las alturas, ¿no? Y en algún momento todas las personas han sufrido en algún momento de sus vidas con este miedo, ¿no? Y han sufrido con todo el sentido de la palabra, que cuando están frente a un grupo de personas, les da terror, se paralizan y son diversas las sensaciones que pasan, pero es algo común, ¿no? De hecho, se estima que 75% de la población sufre, ¿no? De glosofobia y que es un miedo, de hecho, más común, ¿no? Que como les decía, ese miedo a la muerte incluso. Entonces, es algo que podemos tener en el día a día. Yo recibo muchos casos de personas que se paralizan, que se les va la mente en blanco, que les da terror, pero les da terror con todo ese sentido de la palabra hablar en público. Entonces es algo que se gestiona, lo que sí es, se gestiona, se trabaja. Esta fobia, ¿no? Y se maneja mucho dependiendo también del grado. Hay personas que varían, ¿no? Hay quienes sí dicen, tengo miedo a hablar en público y a veces no es ni siquiera miedo, es un tema de saboteo, poca confianza en sí misma, de inseguridad, que es totalmente distinto, es totalmente diferente. Entonces a veces se confunde, ¿no? No es que tengo miedo a hablar en público, no es miedo, tienes inseguridad en ti, tienes desconfianza, por lo que en definitiva vas a tener nervios en exceso, pero quizás no es miedo, ¿no? Entonces a veces se confunde y hay que, por eso les decía el tema del autodiagnóstico, ser bien precisos a ver qué es lo que está ocurriendo. A veces hay tema, Darío, y las personas que nos están escuchando también que se puedan identificar con esta situación de temas personales, ¿no? Que se arrastran desde la niñez, de mi niño interior, de lo que he pasado durante la vida, ¿no? De temas de bullying, qué sé yo, un montón de cosas que pueden intervenir y que no todos los casos son iguales, ¿no? Claro, sobre todo eso, ¿no? Siempre hay algo que viene desde el ser. Nosotros como coaching lo trabajamos en eso, pero en la oratoria se ve bastante que eh, ayuda un poco también a cerrar y a sanar eso, porque es como enfrentar tus propios miedos al hablar en público, al poder expresar tus ideas. Y cuando hablas en público o hablas con una persona, ¿hacia dónde tienes que ver? Muchas veces dicen técnicas para que te puedas relajar, ver en el medio de la persona o en sus ojos o en su frente o si estás hablando en una pared blanca. ¿Cuáles son Sí, esos bueno, tips? ese es un dilema, a veces en muchas ocasiones me lo preguntan y yo soy de los, en este caso en el terreno de la oratoria, respeto muchísimo a los coaches que recomiendan, por ejemplo, ver un punto, no sé, el fondo, en la pared blanca y no veas nada de lo que ocurre a tu alrededor, ni siquiera te atrevas a mirar los ojos de la persona que está al frente de ti.
Bien por ellos, pero desde mi punto de vista y de lo que yo trato de enseñar es que todo lo contrario, ¿no? Tú te enriqueces muchísimo y vas a alimentarte muchísimo de lo que está ocurriendo en el momento. Por ende, es indispensable que puedas mirar a tu audiencia, que puedas establecer puntos. Tengo una técnica, de hecho, maravillosa, que es la técnica de los dardos visuales, que hace que precisamente puedas establecer puntos en el lugar, pero que al mismo tiempo no son puntos lejanos, no, son puntos en el mismo espacio donde está tu audiencia, que te permite al mismo tiempo interactuar con ellos, mirarlos en algún punto, quizás no sostener la mirada porque hay miradas que quizás pueden, digamos, sacarte de concentración, en fin, ¿no? Pero sí te va a permitir jugar con esos puntos y sobre todo vivir lo que está ocurriendo en ese momento, que para mí es muy valioso. No podemos divorciarnos, desconectarnos de lo que está pasando en ese preciso instante cuando yo estoy comunicando algo. ¿Por qué? Porque ese es como el termómetro que te da a ti, digamos, esa oportunidad de entender y saber qué está ocurriendo también con tu audiencia. Así es muy interesante lo que estás diciendo. Vas a darte cuenta que la gestualidad en ellos va a cambiar. Si no es interesante y quizás en algún punto también tú te estás desviando de la comunicación, te lo va a dar. El termómetro que te va a dar eso para que puedas encauzar tu comunicación va a ser propiamente la audiencia. Entonces no podemos ver un punto lejano, no podemos irnos con la mirada al fondo y quedarnos allí sin saber qué es lo que está pasando en el entorno. Eso para mí es sumamente importante y yo, por ejemplo, no soy de los coaches que recomienda divorciarse o alejarse del entorno, sino todo lo contrario. Comienza, ¿no? Y de hecho es un ejercicio, acá vamos a hablar del miedo escénico, es un ejercicio perfecto para yo poder controlar el miedo, gestionar el miedo escénico y decir, esto es lo que me ocurre cuando estoy frente a la audiencia, perfecto, vamos a mirar a la audiencia, vamos a ver qué están haciendo, vamos a ver qué ocurre y eso va a hacer que yo esa barrera limitante vaya, por supuesto, alejándome de ella o derrumbándola para poder digamos, precisar este tema del miedo escénico. Eso te va a ayudar un montón a que cuando vayas a la próxima ponencia, a tu próxima presentación, puedas sentir y enriquecerte de lo que está pasando y más bien eso te sume. De hecho, hay personas en la audiencia, cuando las estamos viendo, estamos hablando frente a ellos, que te suman muchísimo a la hora de expresar algo. Hay personas que, por ejemplo, con una sonrisa dan esa cálida o ese cálido ambiente para que tú te sientas bien y digas, oye, está gustando lo que estoy diciendo, lo que estoy contando. Hay personas que al mismo tiempo, no solamente con una sonrisa, sino simplemente con asentar la cabeza, te va a dar como ese proceso afirmativo de que, oye, lo estás haciendo bien, te estás en plena comunicación y eso te va a sumar mucho al resultado que quieres, ¿no? Y también podemos conseguir todo lo contrario, podemos conseguir personas que a lo mejor toman el celular, comienzan a hablar, se distraen, bostezan, ¿no? Con una actitud incluso a nivel corporal, que es lo mismo que estamos hablando, que vemos el mismo tema de la comunicación de gestualidad, que de repente es como no me interesa, comienzan a cruzarse los brazos, se echan hacia atrás, ven hacia abajo, bostezan, entonces también eso nos enriquece al final, solo que hay que saber gestionarlo. Si yo comienzo a ver una persona así, ya yo sé, hey, qué está ocurriendo, comienzo a evaluar, hago una radiografía de todo lo que estoy haciendo. Por ejemplo, con el tema de la voz. Entonces a lo mejor es que no estoy dando la intención y énfasis necesarios para que esa persona me capte y preste atención. O quizás mi expresión corporal está siendo bastante pasiva, digamos, y no estoy haciendo, digamos, las gestualidades necesarias para poder conectar con ese tipo de audiencia que se está alejando del mensaje. O no solamente eso, seguramente es el tema paraverbal 100% o corporal o incluso ambos, ¿no? A veces podemos descubrir eso. Entonces eso nos va a ayudar también a conocer nuestra audiencia, que también es parte de lo que es la oratoria. Hablar en público necesitamos conocer a nuestra audiencia, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de audiencia tengo? ¿Quién me está escuchando? Y cuando yo veo eso, y ahí va lo que les decía, no podemos divorciarnos del espacio y del lugar. ¿Por qué? Porque cuando yo veo eso, voy a aterrizar qué es lo que tengo que hacer para poder potenciar mi comunicación. Entonces, si yo estoy alejado de la audiencia, del lugar, no voy a poder hacerlo. Si lo hago, por supuesto, va a ser absolutamente todo lo contrario. Voy a poder gestionarlo, voy a poder cambiar cosas al momento para que se pueda hacer de una mejor manera. Entonces, esa es la recomendación. No se alejen, no se divorcien de lo que ocurre en el lugar. Ahí van a poder ver qué tipo de público tienen, si tenemos personas que son visuales, que son auditivas, que son kinestésicas, y eso va a enriquecer mucho lo que vas a hacer a la hora de hablar en público. Te traigo porque esto de que vos decís eso
de conocer tu público, obviamente, también tener esa herramienta de lo que vos acabas de hablar, también de las herramientas que son de la PNL, que conocer los movimientos según cómo es la persona, también el saber conocer anteriormente al público que vas a ir a hacer o vas a dirigir esa ponencia, también está muy bueno el estudio anterior antes de hacer esa ponencia, y también buscar esos famosos aliados que pueden ser tan buenos como lo que vos decís. Por eso yo lo tomo y me reía recién cuando te escuchaba decir, no nos divorciemos del público. Obvio que no hay que divorciarse de las personas que te están escuchando, porque ellos son tu termómetro. Ellos son los que te van a medir, o vos mismo vas a medir la forma de que estás expresándote delante de ellos. Porque todo lo que vos has dicho son, no muletillas, pero sí son la forma de que uno reconoce al público, sabe si va bien encaminado o hacia dónde quiere ir. eh, y están todas estas señas, estos lenguajes que tenemos corporales, que también nos demuestran si están o no están prestando atención, si les gusta o no les gusta lo que, o les está haciendo sentido lo que estamos hablando. Por eso la importancia de todo esto que vos decís, tenés la parte de reconocer el cuerpo, que la parte de la PNL, que la parte de lo visual, de lo kinestésico, bueno, de todo lo que dijiste recién. Está la parte también del reconocimiento de los gestos, de saber también manejar el público desde ahí, y bueno, y buscar aliados. Eso es lo más importante que Así uno puede es, llegar a tener dentro así es, por completo. de la ponencia. Sí, y algo importante, y no sé si respuesta a tu pregunta, pero bueno, decía que no, yo no recomiendo, por ejemplo, el ver el punto lejano y tampoco quizás para un primer momento sí, ¿no? Para un proceso, un periodo de adaptación, adaptativo, ¿no? El ver en el centro de las cejas, ¿no? No a los ojos directamente. Está bien, sin embargo, aquí yo hago un inciso y digo, hey, está bien como para ese proceso de adaptarnos, de ir reconociendo el camino, pero cuando ya tú puedas mirar realmente a los ojos a tu audiencia, sean 4, 5, 6, 10 personas, puedes pasearte, hacer barrido de miradas, pero cuando logras mirarlos, allí también estás conectando. Yo, como dicen por allí, quizás sonará cliché en algún momento, pero los ojos son las puertas del alma y tú ahí puedes enriquecerte un montón con las emociones de tu audiencia, con los sentimientos, las sensaciones que puedes, digamos, impulsar desde lo que estás diciendo y eso te va a sumar en definitiva a tu performance, a tu, digamos, es al escenario, ¿no? A lo que estás viviendo en ese momento y va a ser bastante determinante. Entonces, quizás para un primer momento sí pudiera recomendarse eso, pero ya luego hay que tratar en lo posible de conectar desde la mirada y eso va a enriquecer, por supuesto, todo lo que estás haciendo. Exacto. A mí me pasaba de, por ejemplo, que tenía, bueno, fuera de coaching, soy gerente de una constructora. Entonces, cuando hablaba con inversionistas de árabes, ellos suelen mirarte directamente a los ojos. Entonces, al inicio, como yo era nueva, recién al inicio los miraba justo en el medio, pero luego comencé a mirarle directamente a los ojos, pero logré a indicar que ellos me decían que yo mucho comunicaba con la mirada y tan era mi mirada que ellos no podían sostener mi mirada. Entonces, cuando yo iba a hablar con ellos, me decían, no nos mires. Entonces, a veces, justo como estabas hablando de que hay personas que no pueden sostener su mirada, y ya me acostumbré siempre a ver directamente a los ojos, porque, ¿por qué no lo viera antes? Porque soy muy sensible a ver las emociones de las personas. Claro. Y quizás eso hace que yo empatice mucho con las personas. Pero en este caso, para las personas que es de otra religión, que son los árabes, ellos se sentían muy expuestos en todas sus emociones. Entonces, su pedido especial de ellos era, no me mires a los ojos, Claro. porque Claro. siempre bajaban ellos la mirada. Claro, no, y es buenísimo lo que acabas de decir también, porque también no es un tema de sostener por muchos segundos, de hecho, la mirada de una sola persona. Les decía hace unos segundos, no podemos hacer barrido de miradas. Si tenemos dos, tres, cuatro personas en el lugar, quizás no es quedarme tanto tiempo con, digamos, sosteniendo la mirada en una sola persona. Vamos a ir
haciendo un paseo por el lugar, ¿no? Pero que sí conectemos en algún punto con esas miradas. Es sumamente importante, de hecho, les decía que es base para poder reconocer a nuestra audiencia, para que puedan, digamos, también sostener esa retroalimentación que se crea, aunque sí, bien es cierto, hay miradas que son, digamos, un poco determinantes, que a veces pueden llegar también a chocar en un punto, y bueno, en esa recomendación, por ejemplo, cuando es así, lo que yo recomiendo es evitar, ¿no? Ese contacto directo, digamos, sobre todo por muchos segundos, ¿no? Sostenidos. Más bien, igual mira a la persona, pero si te intimida, por supuesto, que hay miradas que son intimidantes, entonces vamos a tratar de evitarlas. Si sientes que te desconcentra o si te, digamos, te saca un poco fuera de concentración, hay que encauzar, ¿no? Pero lo que voy con esto es que te permitas, ¿no? También reconocer y conocer ese tipo de cosas. Ah, mira, cuando veo a esta persona o a estas personas o cuando estoy mirando a tal persona, siento que puedo conectar más, siento que me desconcentro, siento que no puedo sostener, digamos, las ideas, siento que se me va la estructura del discurso. Entonces, ¿qué ocurre? Y eso es un buen ejercicio para ir manejando y puedas tú también gestionar al final este tipo de situación con las miradas, que para mí es un componente, digamos, de la expresión no verbal, de la expresión corporal, que se trabaja totalmente aparte de todo lo demás, ¿no? Es un tema de entrenamiento también. De hecho, en mis entrenamientos tengo un componente, digamos, de solamente transmitir con la mirada y de trabajar el tema de la mirada a través de técnicas que son súper valiosas, que nos ayudan muchísimo a esto que estamos hablando. Y cuando hablamos de los Eh, recorridos, porque he estado en muchas conferencias y a veces he podido ver diferentes expositores al momento de cómo se desplazan en el escenario. O sea, para un expositor tiene que ser de ventas, suele desplazarse de una manera. Un expositor que tiene que ser de conciencia, de hablar, de decir, se desplaza de otra manera. He podido notar esas diferencias. ¿Suelen darse o es indistinto el tema que se habla? No, suelen darse, sí suelen darse, dependiendo del contexto, ¿no? Como tú lo decías, si voy a vender algo, si necesito impulsar ciertas emociones en cierto punto de mi discurso o de presentación de negocios, qué sé yo, pero sí se maneja, de hecho hay toda una estrategia, y de hecho me parece, Darío, que lo veíamos también en nuestro entrenamiento de neurooratoria, los números, ¿no? Que puedes tener imaginariamente en el escenario, en lo que vendría siendo tu puesta en escena, y a partir de allí, en cuáles de ellos comienzas a hacer tú, digamos, caminar, ¿no? Ese paseo que logras por lo que vendría siendo el escenario, pero hay puntos claves. En el número uno, que está más cerca de la audiencia, te puedes pasar el número tres, que está un poco más al fondo, y allí, por ejemplo, trabajar cuando estás enviando mensajes reflexivos, cuando estás dando afirmaciones poderosas, la tienes que dar en una primera fila, en un primer contacto. Entonces, allí se maneja siempre y cuando también se vaya, digamos, consono con lo que quieres decir, con lo que quieres expresar. Mensajes que tienen que ver con un tema reflexivo, con un tema, digamos, de espacio para el análisis, que tiene que manejar emociones, sensaciones. Yo no puedo sostenerme en una primera fila o un primer contacto, sino también tengo que combinar un poco esa estrategia tipo ajedrez, ¿no? Tal cual, para poder ubicar justamente el enfoque, ¿no? De lo que quiero expresar. Pero todo va determinado también por el mensaje. A veces hay personas que comienzan a desplazarse como locos en el escenario, van atrás, hacia adelante, y no llevan el contexto de lo que están diciendo. Entonces, yo estoy hablando acá de ciertas emociones, de un mensaje reflexivo, y lo estoy diciendo en primera fila, quizás cuando puedo irme un poco atrás, ¿no? Para poder lograr ese espacio, digamos, de reconocimiento, y ahí lo vamos variando. Pero es un tema que también
muy aparte de todo el componente corporal, se estudia también el tema del desplazamiento, no es algo a la ligera, siempre y cuando queramos tener un objetivo con la comunicación. Eso es sumamente importante. Si yo tengo un objetivo claro, la comunicación, yo siempre les digo, y el tema de la oratoria, es como un Waze, ¿no? Cuando yo quiero colocar y coloco quiero ir a una dirección, tengo que colocar ese punto B al que me dirijo. Entonces, ¿a dónde voy, no? Tal cual hay que hacerse la pregunta. Con mi comunicación y con mi oratoria, ¿a dónde voy? ¿Qué quiero lograr con esto? Entonces voy del punto A al punto B. Y a partir de allí, como les decía hace unos minutos, hago esa radiografía que me va a permitir a mí ver qué gestualidades puedo manejar, qué desplazamientos en torno, si es un escenario en el que voy a estar amplio, puedo hacer, ¿no? Qué tonalidad incluso de la voz puedo manejar, qué intención y énfasis puedo hacer, si voy a presentar digamos que un tema allí en ese preciso momento, el título de ese tema, el nombre de ese tema, cómo lo puedo decir, qué fuerza le puedo dar. Entonces ya ahí se va manejando y es como que esa estructura amplia de lo que quiero comunicar y ahí ya estoy estableciendo mi ruta, ¿no? Para yo lograr llegar a ese punto B con el resultado que quiero. Independientemente sea, voy a vender, tengo una venta, tengo una presentación de negocios, tengo una charla TED, qué sé yo, ¿no? Dependiendo de lo que sea, pero como te digo, no podemos, digamos, determinarlo por una sola, sino que dependiendo del contexto va a variar, ¿no? Acá te voy a traer algo, Oliver, también que le pregunté a Euge, que era nuestra profesora, que era cuando hacíamos este tipo de charlas virtuales, donde nos teníamos que enfocar para hacerlo. Bueno, también el énfasis que uno no cree, pero también a través de la cámara se transmite mucho, ¿sí? Porque uno cree que está de otro lado, en otro lugar, no transmite nada. No, al contrario, también hay un punto, hay una forma de mirar, hay según la charla, la cantidad de gente que tengas dentro de una charla, también es la forma de expresarse a través de esto, de la virtualidad, de la importancia también. Yo me acuerdo que siempre nos decía Eugenia, primero miren el punto de la cámara, de donde estás hablando. Después empiecen a hacer este paneo, como vos mismo lo dijiste, dentro de la audiencia que tengan. Así Buscar es. de estos aliados también dentro de la misma audiencia, dentro del mismo Zoom o de la misma charla que estés dando virtualmente. Fíjate que son los mismos componentes, solamente que se hace a través de una cámara. Y dicen que no se transmite emoción. No, al contrario, yo creo que a veces se transmite más dentro de una exposición, una charla o una comunicación virtual, que nosotros lo vivimos en una escuela, Darío, y todo el ahí disculpa proceso. que te interrumpa. Tú Sí, dices, se transmite más, pero no solamente se transmite más, te obliga o te exige transmitir muchísimo más, porque no estamos cercanos a las personas, estamos, digamos, cada quien en distintos puntos, pero yo con mi voz tengo que transmitir muchísimo más, yo con mi gestualidad tengo que transmitir más para mantener la audiencia online, digamos, o las personas que están dentro de la reunión o dentro del Zoom activos, ¿no? Como que atentos a lo que estoy diciendo. Entonces, se comunica muchísimo, pero además de que se comunica, te sobreexige, ¿no? Comunicar mucho y dar mucho más de ti en torno a estos componentes de los tipos de lenguaje en la oratoria. Entonces, es muy válido lo que acabas de decir, Darío. Incluso comunica el color que tengo puesto de mi ropa, comunica el fondo que tengo, comunica la iluminación, o sea, un montón de cosas que hace que también puedas tener un resultado positivo, ¿no? claro, buscar eso que vos decís que no son los distractores famosos que tenemos, aunque uno no lo crea, el color de la ropa también transmite, te puede distraer, también va a ir de acuerdo a lo que uno quiere hablar, el fondo, como vos decías, de dónde estás, todo comunica, más en una parte virtual. Y tener presente todas esas herramientas hace un todo dentro de la comunicación virtual. Por eso es bueno todo esto que trajiste y por eso es recomendable que vayan a un coach de oratoria como mi amigo aquí Oliver y que traten de estudiar, saber, porque siempre digo yo, comprender es aliviar y hay veces que uno no comprende por qué me pasa esto, o por qué no puedo hablar en público, por qué no puedo hacer esto, o por qué me expreso de esta forma. Así es. Y creo que estamos para esto y en este programa que Angie hizo es para tratar de tocar todos estos puntos para que la gente esté bien. Sí, lo que nosotros buscamos es el bienestar integral.
y que aunque uno no lo crea, como vos lo nombraste, el miedo que uno tiene en hablar en público le puede causar traumas. Hay veces que uno puede salir de una conferencia y te puede llegar a causar un trauma, el sentirte tan mal, de decir no hablo nunca más en público y no hablas más en público. Y esto de tener Claro. todas estas herramientas que vos has dado son importantísimas. Sí, es así, tal cual, muy, muy valioso. Y bueno, de hecho las personas que están viendo este episodio, digamos, que también quieran, necesiten, ¿no? Porque hay personas que realmente no encuentran como que la vía para poder trabajar este tipo de cosas, ¿no? De situaciones en tema de la oratoria, de la comunicación asertiva. También, ¿no? Pueden contactarse conmigo en mis redes sociales, ¿no? Estoy justamente para poder ayudar a todas las personas que hoy necesitan, ¿no? Trabajar este tema. Son muchas las personas, no se imaginan la cantidad de personas que recibo, digamos, con situaciones de nervios, de miedo escénico, a veces, como les decía, a veces descubrimos que no es miedo escénico, sino es un saboteo constante, que siempre tienen el no allí en la mente y que tienen tanto por decir y a veces no es el miedo y es que, claro, se ponen nerviosos y hacen que esas afirmaciones tan negativas ensucien por completo todo su performance, lo que tienen tan valioso por ofrecer y hacen que de hecho no puedan hacerlo. Entonces pueden comunicarse allí conmigo, a mis redes sociales, estoy en Instagram, por ejemplo, como @OliverRod TV y allí también pueden ubicarme, Oliver Piso, guión bajo Rod TV y allí pueden ver también mi trabajo, lo que he venido haciendo. Yo estoy acá, atiendo también presencial, acá estoy en Perú, en Lima, y justamente también pueden estar acá en mi estudio y trabajar lo que sería el tema de la comunicación. Perfecto. Si todos los que nos están mirando ya están, saben lo importante que es esta herramienta y sobre todo que pueden encontrarte en ti una gran ayuda, porque todo lo que pueden conseguir, todo lo que pueden comunicar, que no solo es hablar, sino también es comunicarse, cómo te debes expresar, cómo te debes direccionar, desplazar, vestir, ¿no? Todo es un Lo proceso. importante de todo esto, fíjate que nosotros hemos estado hablando del miedo todo el tiempo, del miedo, del miedo, del miedo. Pero lo importante de esto es también saber y reconocer que sacando ese miedo uno gana autoestima, autoconocimiento, confianza en uno. Pero todo lo que uno gana sin saberlo y gestionarlo, saber que la oratoria, la forma de comunicarnos, es muy importante en nuestra vida. Es más, es la forma de vivir nuestra, porque lo que nos decimos, lo que nos hablamos y lo que nos dice nuestra cabecita es la forma de cómo vamos a actuar durante nuestra vida. Si no es importante esto que hemos traído, creo que para mí era primordial que alguien que tenga el conocimiento como el tuyo le dé toda esta herramienta porque la persona va a empezar a actuar de otra forma cuando tenga toda esta herramienta, porque va a tener todo eso que nombré recién, que es tan importante para este bienestar integral. Así que bueno, yo me despido y te agradezco mucho, Oliver, por este tiempo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, que te busquen ahí en Perú, ya que mi colega también es de Perú. Esto es un canal de crimen de Perú, así que ya saben que te tienen que buscar para que sepan que esto no es, le pasa a ellos, le pasa a todo el mundo. Y tienen Bien. un coach que se dedican a esto. Y acá donde le ven también se dedica a lo que es ¿cómo es? Lo que haces con la reina, elegir la reina, bueno, les enseñas todo eso, ¿no? Forma de hablar, de hacer todas esas cositas. Sí, sí. Bueno, sí, justamente, y también para que lo sepan, más allá, si bien es cierto, estos últimos años me he direccionado, la vida me ha llevado por el tema de los certámenes de belleza, trabajo actualmente con la organización Miss Perú, también además de la organización Miss Perú, la organización Mister Perú y algunas otras organizaciones de certámenes de belleza acá a nivel nacional en el Perú, llevando justamente el tema de la oratoria para estas candidatas, candidatos que hoy, por supuesto, van a llevar el nombre del país, del Perú, a nivel internacional y es sumamente importante que se comuniquen de la mejor forma. También igual estoy y continúo acá en mi estudio trabajando con profesionales de no solamente, digamos, de diversas áreas, de diversos rubros, sino personas que quieren al fin de cuentas, estudiantes incluso, niños también. He recibido acá en mi estudio desde los
8, 9, 7 añitos que sus representantes dicen, quiero que comience a ver el tema de la comunicación desde otra perspectiva. Entonces también los abordo, entonces estoy acá abierto para todos y como te decía Darío, bueno, sí, justamente hace poco, desde hace unos 6 años para acá, los certámenes de belleza es como que la gente ahora me reconoce, digamos, ah, eres el coach de oratoria del Miss Perú, eres el preparador de las Misses o de los Mister, si bien es cierto, sí, pero también veo en la comunicación en general a profesionales en general y no profesionales que simplemente necesitan potenciar la comunicación, una habilidad tan importante hoy en día acá, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, porque la comunicación en definitiva lo es todo y va a hacer que podamos cambiar muchas cosas en el día a día. Claro, es lindo porque nosotros nos ven desde Argentina, Chile, nos están viendo en México, España. Tenemos Ah, sí, un público que diverso de muchos países que nos ven, porque Coach en línea es eso, la ventana a que ellos puedan ver qué somos los coaches, en qué ellos pueden decir, mira, tengo esto, puedo apoyarme en tal coach, en tal coach, entonces de eso trata este programa. Y para finalizar, bueno, agradecerte que estés en nuestro programa y sobre todo un mensajito que le quieras dar a las personas que nos están escuchando. decirles que no hay, digamos, impedimento, no hay limitantes, ¿no? Que puedan hacer que no mejores tu comunicación. Yo he recibido personas que dicen, no, es que no lo voy a lograr, no puedo, yo no sirvo para esto, ¿no? Y allá ahí estamos dando un mensaje directo a nuestra mente, lo decía Darío, la mente es un arma de doble filo y lo que tú le digas realmente va a ser. Entonces hay que cambiar ese chip, decirles que sí es posible, tratar de, digamos, derrumbar esas creencias limitantes y a atreverse, a arriesgarse. No se preocupen. Acá, por ejemplo, bueno, conmigo desde esta tribuna voy a ayudarlos lo más, digamos, amplio posible que podamos ver el tema de la oratoria para que puedan pulir esos detalles y pulir y también impulsar esa comunicación asertiva que les va a ayudar un montón en cualquier contexto, en el día a día, en la vida diaria, en el trabajo, en la universidad, en lo que hagas. Entonces, decirles que no hay imposibles, que no se preocupen, que traten sí de cambiar el chip del tema mental y poder trabajarlo, ¿no? Es un tema bueno, lleva un proceso que quizás no es de la noche a la mañana. Hay quienes quieren ver resultados rápidos, como que, quiero entrar al taller de oratoria o al entrenamiento y ya mañana quiero hablar excelente. Y no, es un proceso que lleva, por supuesto, unas sesiones, una a una, personalizado, que ayuda muchísimo a trabajarlo y, por supuesto, a lograr ese resultado. Atrévanse, atrévanse y sepan que hay siempre un espacio para poder buscar esa mejor versión de nosotros mismos, trabajar nuestra comunicación y dejar al final algo positivo en la vida del otro. Perfecto, muchas gracias. Un fuerte abrazo No, gracias a ustedes y por la invitación. gracias por estar aquí. Nos vemos hasta un próximo episodio. Chao, chao. 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 Hemos llegado al final de este episodio sobre oratoria. Espero que este espacio haya sido una fuente de inspiración y aprendizaje para fortalecer tus habilidades de comunicación. Recuerda, cada palabra tiene el poder de transformar y cada mensaje puede dejar huella en quienes nos escuchan. La clave está en prepararte, creer en ti mismo y conectar con tu audiencia. Si este contenido te resultó valioso, te invito a suscribirse para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Hagamos de la oratoria una herramienta poderosa para tu crecimiento. Comparte este episodio con alguien que también quiera mejorar su forma de expresarse y acompáñanos en el siguiente capítulo de Coach en Línea. Juntos seguiremos aprendiendo y avanzando. Nos vemos pronto.